Miércoles 21 de septiembre. San Mateo, apóstol y evangelista. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Esto lo encontramos en Mateo 5:9. Hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. El Evangelio de Marcos lo llama Leví y se identifica como el pecador llamado por Jesús. Y su vocación es muy significativa. Jesús elige a un recaudador de impuestos, a un publicano al servicio de Roma, potencia ocupante. Y como todos los recaudadores de impuestos, con muy mala fama ante el pueblo. Pero Jesús le da un voto de confianza, sin pedirle confesiones públicas de conversión. Mateo, que significa don de Dios en hebreo, le sigue inmediatamente, dejándolo todo. La vocación es una forma de sanación. El que es llamado es perdonado. La llamada soberana de Jesús hace pasar de la esclavitud del dinero a la libertad del seguimiento. La vida, obra y actividad de San Mateo nos sitúa en la segunda generación cristiana. Durante varias décadas después de la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores forman un grupo más, los nazarenos, dentro de la gran familia religiosa judía de fariseos, saduceos, celotas, esenios y otros. Conviven con los demás grupos entre tensiones, tolerancia, indiferencia o sospecha. No faltan amagos y brotes de persecución. Así hasta el año 70, en que sobreviene la catástrofe de Judea y Jerusalén, con la destrucción del templo en la guerra judío-romana. De las ruinas materiales y la crisis espiritual emerge un grupo fariseo que unifica poderosamente la religiosidad bajo un férreo y normativo judaísmo, excluyendo cualquier tipo de pluralidad religiosa. De este modo, el rechazo a los cristianos o nazarenos cobra más intensidad hasta hacerse oficial en el Sínodo Judío de Yamnia, entre el año 85 y 90. Los judíos cristianos son excluidos formalmente de la sinagoga y deben comenzar a caminar solos. Mateo parece escribir principalmente para estas comunidades, conscientes ya de su propia identidad, y afirma la continuidad y la novedad del mensaje de Jesús respecto a sus raíces judías. Mateo es el evangelio más conocido, preferido y citado por la tradición antigua de la Iglesia, hasta llegar a ser algo así como el evangelio eclesiástico por excelencia. Es en el Evangelio de Mateo donde Jesús es presentado como el nuevo Moisés. Jesús va pronunciando sus famosos 5 discursos como un nuevo Pentateuco, el Sermón del Monte,
como contrafigura de la ley de Moisés. La misión presente de los apóstoles, que prefigura la futura. Las parábolas que explican cómo es el reinado de Dios. Las instrucciones a la comunidad y el discurso escatológico. La liturgia de hoy, por medio de San Pablo, nos dice que cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y tenemos el privilegio y el regalo que San Mateo reúne en la tríada de ser apóstol, evangelista y maestro. En cierta medida, como miembros de nuestra Iglesia, nos sentimos continuadores y apadrinados para descubrir los dones que el Señor ha aportado a cada uno de nosotros y que al mismo tiempo quiere que también seamos todos apóstoles, evangelizadores y maestros. La misma palabra de Dios, de una manera clara y sencilla, que, igual que San Mateo, nos dice cómo ser y hacer iglesia. Lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu, con el vínculo de la paz. Son 7 consejos o actitudes que debemos poner en práctica para ser apóstoles, evangelizadores y maestros. Coherencia de vida, humildad, amabilidad, comprensión, soportarse, perdonarse, vivir unidos y ser constructores de paz. Podríamos preguntarnos, ¿me siento enviado por Dios en mi vida para hacerlo presente en la iglesia y en la sociedad? Si lo hago, seré apóstol como San Mateo. Siento que en mi vida personal, familiar, profesional y como ciudadano, ¿soy presencia de Dios en todos los ámbitos en que me muevo? ¿Soy maestro con mi testimonio y forma de vida? Hay que pedir que, ante el ejemplo de Mateo y de Pablo, seamos sus continuadores y discípulos imitando su entrega, generosidad, abandono de nuestras mesas de recaudadores que nos dan seguridad y posición social. San Mateo lo dejó todo para seguir incondicionalmente a Jesús. Los hombres y mujeres de hoy sabemos muy bien lo que es abandonar todas las seguridades humanas a las que no queremos renunciar por nada del mundo y a las que nos aferramos desesperadamente como la última tabla de salvación. Y esto es precisamente lo que nos impide seguir libremente a Jesús, que nos lo exige todo. Porque si algo no le gusta al Señor, son los corazones partidos. Terminamos nuestra reflexión diciendo: Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo e intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y les proteja.